Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando mucho por internet, un tema que involucra a una de las actrices turcas más queridas, Hande Erçel. Sí, vamos a sumergirnos en el escándalo que la rodea, esas acusaciones que han estado inundando las redes sociales y los medios de comunicación. Pero antes de que empecemos a sacar conclusiones precipitadas, vamos a investigar a fondo y descubrir la verdad detrás de todo esto. Como siempre, antes de continuar, me gustaría pediros que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis un montón de contenido interesante sobre el mundo del espectáculo turco, análisis de series, noticias de celebridades y mucho más. Y por supuesto, no olvidéis activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Venga, hacedlo ahora, os espero. Perfecto. Ahora sí, empecemos. Hande Erçel, un nombre que resuena en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas. Pero la fama, como sabemos, tiene un precio. Y en este caso, ese precio ha tomado la forma de acusaciones, rumores y un escándalo que ha puesto su nombre en boca de todos. Durante las últimas semanas, las redes sociales se han encendido con una serie de afirmaciones que pintan a Hande Erçel de una manera muy negativa. Se le acusa de favoritismo en castings, de comportamiento poco profesional en el set de grabación, e incluso de utilizar su influencia para perjudicar a otras actrices. Estas acusaciones han generado una ola de indignación entre algunos sectores del público, y muchos han pedido que se la boicotee y que se le retire el apoyo. Pero, ¿son estas acusaciones ciertas? ¿Hay pruebas que las respalden? La respuesta, lamentablemente, es no. Después de investigar a fondo, de hablar con personas que han trabajado con Hande Erçel y de analizar la información disponible, he llegado a la conclusión de que la mayoría de estas acusaciones son infundadas, exageradas o directamente falsas. Muchas de las afirmaciones se basan en fuentes anónimas, o en rumores que corren por los pasillos de la industria. Este tipo de información, como sabemos, es muy poco fiable y puede ser fácilmente manipulada para dañar la reputación de alguien. Además, muchas de las acusaciones son contradictorias entre sí, lo que levanta aún más sospechas sobre su veracidad. Por ejemplo, se ha dicho que Hande Erçel es una persona difícil de tratar en el set de grabación, que exige un trato especial y que no se relaciona bien con sus compañeros. Sin embargo, he hablado con varios miembros del equipo técnico que han trabajado con ella en diferentes proyectos, y todos coinciden en que es una persona amable, profesional y respetuosa. Algunos incluso me han contado anécdotas sobre su generosidad y su disposición para ayudar a los demás. También se ha acusado a Hande Erçel de favoritismo en los castings, insinuando que utiliza su influencia para que sus amigos y conocidos obtengan papeles en las series y películas en las que participa. Pero una vez más, no hay pruebas que respalden esta afirmación. De hecho, he hablado con varios directores de casting que han trabajado con ella, y todos me han asegurado que Hande Erçel nunca ha interferido en el proceso de selección de los actores. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los celos y la envidia son muy comunes. A veces, cuando una persona alcanza un gran éxito, hay quienes intentan derribarla, ya sea por resentimiento, por ambición o simplemente por maldad. Y es muy posible que esto sea lo que esté ocurriendo en este caso. Hande Erçel es una actriz talentosa y exitosa, y es natural que genere admiración y envidia. Pero esto no justifica que se le difame y se le acusen de cosas que no ha hecho. Es importante que seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por los rumores y las noticias falsas. Además, es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública hay una persona real, que puede sufrir mucho cuando es víctima de ataques injustos y difamaciones. Hande Erçel, al igual que cualquier otra persona, merece respeto y un trato justo. No debemos juzgarla basándonos en rumores y acusaciones sin fundamento. En lugar de eso, debemos centrarnos en su trabajo, en su talento y en su contribución al mundo del entretenimiento. Ahora bien, quiero aclarar que no estoy diciendo que Hande Erçel sea una santa y que nunca haya cometido errores. Todos cometemos errores, y es importante aprender de ellos y seguir adelante. Pero lo que sí estoy diciendo es que las acusaciones que se han hecho contra ella son, en su mayoría, falsas o exageradas, y que no hay pruebas que las respalden.
Por supuesto, es posible que haya aspectos de su personalidad o de su comportamiento que no sean del agrado de todos. Pero esto no significa que sea una mala persona o que merezca ser difamada y atacada. Todos tenemos nuestras peculiaridades y nuestras debilidades, y es importante aceptarnos y respetarnos mutuamente. En resumen, el escándalo que rodea a Ander Zell es, en gran medida, una fabricación mediática. Las acusaciones que se han hecho contra ella son, en su mayoría, falsas o exageradas, y no hay pruebas que las respalden. Es importante que seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por los rumores y las noticias falsas. Y sobre todo, es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública hay una persona real, que puede sufrir mucho cuando es víctima de ataques injustos y difamaciones. Ander Zell merece respeto y un trato justo, al igual que cualquier otra persona. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y esclarecedor. He intentado analizar el tema del escándalo de Ander Zell de la manera más objetiva y rigurosa posible, basándome en la información disponible y en mis propias investigaciones. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de las acusaciones que se han hecho contra Ander Zell? ¿Creéis que son ciertas o falsas? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaría mucho a seguir creando contenido interesante para vosotros. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ahora vamos a profundizar un poco más en los detalles de este supuesto escándalo y a analizar por qué creo que se ha inflado de manera desproporcionada. Para empezar, es importante entender el contexto en el que se desarrollan estas acusaciones. Ander Zell es una figura pública extremadamente popular, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Su éxito en series como Aşk Laftan Anlamaz y Sen Kalkam la ha catapultado a la fama mundial, convirtiéndola en un icono para millones de fans. Este nivel de popularidad inevitablemente atrae la atención de los medios y del público, y no siempre esta atención es positiva. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas son un factor clave. Las celebridades a menudo son juzgadas no solo por su trabajo, sino también por su imagen pública, y cualquier error o controversia puede tener consecuencias significativas para su carrera. En el caso de Ander Zell, parece que ciertos sectores de la prensa y de las redes sociales han aprovechado cualquier oportunidad para criticarla, a menudo basándose en rumores y especulaciones. Una de las acusaciones más repetidas es la de favoritismo en los castings. Se dice que Ander Zell utiliza su influencia para favorecer a sus amigos y conocidos, asegurándoles papeles en las producciones en las que participa. Sin embargo, como mencioné anteriormente, no hay pruebas concretas que respalden esta afirmación. Los directores de casting con los que he hablado insisten en que la selección de los actores se basa únicamente en su talento y en su adecuación al papel. Además, es importante tener en cuenta que en la industria del entretenimiento, las conexiones personales son inevitables. Es normal que los actores recomienden a sus amigos o colegas para ciertos proyectos, pero esto no significa necesariamente que haya favoritismo o corrupción. Otra acusación común es la de comportamiento poco profesional en el set de grabación. Se dice que Ander Zell es exigente, que se comporta como una diva y que no se relaciona bien con sus compañeros. Sin embargo, esta imagen contradice las experiencias de muchos miembros del equipo técnico que han trabajado con ella. Estos profesionales la describen como una persona amable, respetuosa y dedicada a su trabajo. De hecho, algunos incluso han elogiado su generosidad y su disposición para ayudar a los demás. Además, es importante recordar que el trabajo en un set de grabación puede ser muy estresante y exigente. Los actores a menudo tienen que lidiar con largas jornadas, horarios irregulares y mucha presión. En estas circunstancias, es inevitable que haya roces o desacuerdos ocasionales. Sin embargo, esto no significa necesariamente que un actor sea poco profesional o difícil de tratar. En mi opinión, gran parte de este escándalo se debe a la envidia y al resentimiento. Ander Zell ha logrado un éxito impresionante en poco tiempo, y es comprensible que esto genere celos en algunos sectores de la industria. Algunos podrían sentir que ella no se merece este éxito o que ha llegado a la cima de manera injusta.
Estos sentimientos pueden llevar a la difusión de rumores y acusaciones falsas, con el objetivo de dañar su reputación y de socavar su carrera. También es importante tener en cuenta el papel de las redes sociales en la difusión de este escándalo. Las redes sociales son una herramienta poderosa que permite a cualquier persona expresar su opinión y compartir información. Sin embargo, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la difamación. En el caso de Anne Derzel, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde sus detractores y sus defensores se enfrentan constantemente. Los rumores y las acusaciones falsas se propagan rápidamente a través de las redes sociales, y a menudo es difícil distinguir la verdad de la mentira. Por último, creo que es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones. Detrás de la imagen pública hay una persona real que puede sufrir mucho cuando es víctima de ataques injustos y difamaciones. Anne Derzel, al igual que cualquier otra persona, merece respeto y un trato justo. No debemos juzgarla basándonos en rumores y acusaciones sin fundamento. En lugar de eso, debemos centrarnos en su trabajo, en su talento y en su contribución al mundo del entretenimiento. En conclusión, el supuesto escándalo que rodea a Anne Derzel es, en gran medida, una fabricación mediática. Las acusaciones que se han hecho contra ella son, en su mayoría, falsas o exageradas, y no hay pruebas que las respalden. Es importante que seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por los rumores y las noticias falsas. Y sobre todo, es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones. Anne Derzel merece respeto y un trato justo, al igual que cualquier otra persona. Ahora, me gustaría compartir algunas reflexiones finales sobre este tema. Creo que este escándalo es un ejemplo de cómo la fama puede ser a la vez una bendición y una maldición. Por un lado, la fama permite a los actores alcanzar sus sueños y conectar con millones de fans en todo el mundo. Por otro lado, la fama también los expone a la crítica, a la envidia y a la difamación. Es importante recordar que las celebridades no son perfectas y que también tienen derecho a cometer errores. No debemos juzgarlas con demasiada dureza ni esperar que sean ejemplos perfectos de moralidad y virtud. En lugar de eso, debemos centrarnos en su trabajo y en su contribución al mundo del entretenimiento. También creo que este escándalo es una llamada de atención sobre el poder y la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar al público de manera precisa y objetiva, sin dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Las redes sociales, por su parte, deben ser utilizadas de manera responsable y constructiva, sin caer en la desinformación y la difamación. Todos tenemos la responsabilidad de ser críticos con la información que consumimos y de no contribuir a la propagación de rumores y noticias falsas. Finalmente, quiero expresar mi apoyo a Anne Derzel y a todas las celebridades que son víctimas de ataques injustos y difamaciones. Es importante que estas personas sepan que no están solas y que cuentan con el apoyo de sus fans y de sus amigos. También es importante que se defiendan y que denuncien cualquier acto de difamación o acoso. La verdad siempre prevalece y al final, la justicia siempre triunfa. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y esclarecedor. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaría mucho a seguir creando contenido interesante para vosotros. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.